Pues así es, Alba, porque estaba yo pensando qué pasaría si tú y yo vemos un partido de fútbol a la vez. Tú que eres futbolera estarías analizando los puntos que quedan para quedarse en primera, segunda, que bien juegan. Y yo, que no lo soy tanto, pues aparte de ver el partido diría, bueno, pues qué guapo es este chico, qué piernas tienen los jugadores. O bueno, también vería el partido. Esas serían las nuestras. Pero, ¿qué pensará Ángela, esta mujer que tenemos aquí? Que por cierto, Alba, que está hablando en alemán, tú que hablas alemán, no sé si me vas a poder ayudar un poco. Ángela, venimos hoy a ver el partido de tu marido, portero. Nervios, ¿no? Mikrofonen, das Makrofonen, das war das Fútbol a tomar por culo. Pues yo no sé, Alba, a mí me pierde la traducción. Alemán, tú que sabes alemán, creo que dice que está muy contenta de estar aquí y ya no voy a traducir más porque no me voy a arriesgar. Ella es la mujer del portero del partido que vamos a atender, como veis, muy nerviosa que está. Luis, a mí me da un poco de miedo esta mujer, ¿eh? Yo no sé si es porque es muy futbolera o porque lleva una fusta y botas militares. En realidad es muy teatrera. Pues, tiene ahí su punto de teatral, pero es una mujer peligrosa. Sí, no es una mujer especial. Y ladra, tan peligrosa que ladra. Yo ya me he alejado. Esta sería una visión, como decimos hoy, una visión, 3 visiones diferentes de un partido de fútbol. En este caso sería ella, que es la mujer del portero, el portero de fútbol, y el cuñado del portero. Ya vemos qué malo está pasando Ángela. Yo no sé si es por el partido o por ella misma. ¿Y qué pasaría con las otras personas que hoy no podemos ver porque se están maquillando? Exactamente, están preparándose para... Hombre, sobre todo vamos a ver 3 visiones muy diferentes de una misma historia. Y yo creo que eso es lo que le da el punto divertido y lo que hace que estos personajes tengan muchísimo sentido, que estos personajes transmitan sobre todo mucha hilaridad. Hilaridad, que yo voy a permitirme acercar un momento más, Ben Luis, que igual tú nos puedes ayudar en la traducción. Bueno, esta traducción fácil, que me había dicho que igual me mordía la esponja del micro, por eso nos vamos a alejar otra vez. La esponja del micro. Además, se han tenido que documentar. Luis es uno de los escritores. Os habéis tenido que documentar porque vosotros de fútbol ni idea, ¿no? Hombre, a mí me gusta, es Jaime el que... Jaime, que es él, nuestra Ángela, que no le gusta demasiado esto del fútbol, es más, no es que no le guste, sino que no le interesa. A mí sí que me gusta y la idea parte un poco de mí, de esto, de un partido, que a ver qué pasa con ello, y estos 3 personajes han ido desarrollándose, por un lado con lo que yo sé y con lo que Jaime no sabe, con lo cual al final el contraste de personajes es realmente desternillante porque dicen cosas que, hombre... Que nos hace la idea de las diferentes visiones. Pues recordamos, comienza hoy a las 9 de la noche, acaba el 5 de junio, nosotros nos despedimos, yo me atrevo a acercarle el micro a Ángela, no sé si quiere decir algo, pero bueno, ya saben, hasta el 5 de junio. Sí, quiero decir algo, señor. Pues una cita que merece la pena. Ya lo ven, fútbol y arte mezclado en el Teatro del Mercado de Zaragoza, aunque si son amantes de la jota, escuchen lo que nos llega desde Boquiñeni. Jota y viendo también una jota vasco-aragonesa que tiene por título La Bruja, pero desde que ha comenzado este festival a las 6:30, Baluarte Aragonés está haciendo un recorrido por la comunidad aragonesa. Ha comenzado con un fandango de Mora de Rubielos y teatralmente han emprendido un viaje a Zaragoza, pasando por Paniza. En Paniza ha parado y ha hecho un pequeño teatro con 2 hortelanos hablando sobre el vino. Se conjuga perfectamente aquí la jota, el baile y el teatro. Y estamos precisamente con el padre de uno de los integrantes de Baluarte Aragonés, que es de Boquiñeni, así que estarán muy ilusionados toda la familia de verlo aquí en las fiestas. Claro, bailar en el pueblo es un orgullo. Y yo lo bailé hace muchos años, pero ahora es mi hijo el que baila. Pues claro, es una ilusión para todos. ¿Cómo le llamaban a usted cuando Tutín bailaba y cómo le llaman a su hijo? Tutín también, claro. El hijo de Tutín, pues el hijo de Tutín. Conocido en Boquiñeni, ¿no? Y en el ámbito y mundo de la jota. Sí, porque estuve bailando desde los 7 hasta los 40, luego dejé 10 años y ahora estoy bailando con Baluarte de mayores. Mayores, que hay gente de 80, de 85, gente muy buena, todos campeones de Aragón. Impresionante el final, ¿no? De esta jota, La Bruja. Precioso y muy fuerte, muy bien. Vemos como todo el público aplaude, el pabellón de Boquiñeni está a rebosar, porque hay mucha tradición jotera en Boquiñeni.
Sí, por supuesto. La jota gusta mucho en Boquiñeni. De hecho, ahora mismo hay un grupo que hace jotas de ronda y vamos, y siempre ha sido costumbre en las fiestas, tanto ahora como en las del Rosario, que haya actuaciones de jota, tanto de Baluarte como de grupos locales. Y tenemos tanto gente mayor que canta muy bien la jota como pequeños. O sea, tenemos jóvenes promesas. Tenemos aquí a Adrián, que es campeón de Benjamín del certamen de jota de Huesca. Entonces es mucha la tradición y es mucho lo que gusta la jota en Boquiñeni. Estamos viendo ahora mismo una representación, un teatro que va a hablar de una pareja jotera, una pareja aragonesa. Esto es a lo que nos referíamos, que es un espectáculo muy completo con teatro, dance y jota. Y el fin de semana van a salir a rondar gente del pueblo también, ¿no? Sí. Llevan varios meses preparando unas jotas de ronda y van a salir voluntarios, gente del pueblo, tanto la rondalla como cantadores. Sí. Y las fiestas de Boquiñeni se extienden hasta el domingo y hay actividades para todos los gustos. Sí, hemos intentado que hubiera para todos los gustos, para todas las edades, y como este año nuestros santos sean martes y miércoles, las empezamos el lunes y no nos queda otro remedio que acabarlas el domingo. Una semana, somos valientes. Aquí tienes a tu sobrino Adrián, una joven promesa de la jota. Sí, él le encanta la jota y nada, tiene mucha afición y ha empezado ahora, es un poco vergonzoso, pero bueno, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues Baluarte Aragonés, nos quedamos con esta jota. El espectáculo todavía le queda una hora o así para que disfruten los habitantes de Boquiñoni. Fiestas hasta el domingo. Nos dejamos escuchando estas jotas desde Boquiñeni con Baluarte Aragonés, que ha sido un lujo tenerlos hoy en nuestro programa. Volvemos mañana con más historias. Adiós. Ahora puedes limpiar el horno sin pisar la